Bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio donde ponemos luz y atención en grandes y reflexionamos sobre ideas que han marcado y siguen marcando la historia. Hoy nos acompaña el escritor e historiador Emilio Lara, doctor en antropología, experto en historia y autor de novelas y ensayos que han cautivado a lectores de todas las generaciones. Emilio Lara nos presenta su nuevo libro, este que tengo yo aquí en mi mano. Lo tiene también usted detrás. Los colmillos del cielo, una exploración fascinante sobre las grandes utopías de la humanidad y los desengaños que han dejado a su paso. Desde los sueños de Platón hasta los totalitarismos del siglo XX, desde las comunidades espirituales hasta los movimientos revolucionarios, la historia nos ha demostrado que muchas de esas visiones de un mundo perfecto han terminado convirtiéndose en trampas o, peor aún, en auténticas pesadillas. ¿Por qué seguimos entonces creyendo en las utopías? ¿Es el deseo de construir un paraíso en la Tierra un impulso inagotable de la humanidad o es, como diría Nietzsche, una de nuestras ilusiones más peligrosas? ¿Vivimos hoy, en pleno siglo XXI, nuestras versiones de esas utopías que prometen salvarnos, pero que quizá terminen atrapándonos? Vamos a hablar de poder, de historia, de literatura y de las promesas que han seducido a generaciones enteras. Prepárese usted para una conversación que le va a hacer pensar, cuestionar y entender mejor el pasado y el presente, quizá también el futuro. Bienvenido, Emilio Lara. Un placer tenerte Un aquí. placer estar aquí contigo, María. Arrancas con Platón. Nos vamos muy atrás en la historia, al siglo V antes de Nos Cristo. vamos al primero, el Nos primero que vamos. teoriza. Sí, exacto. Y vemos esa república de Platón con ese sueño suyo de filósofos reyes que iban a gobernar con la justicia, con la sabiduría. Pero aquello, como ocurrido con todas las utopías, no llegó a funcionar. Nos llegó a funcionar, Platón era un filósofo, la palabra intelectual aún no existía, era un intelectual de la época, para mí uno de los grandes escritores de toda la historia, y él, pues, como le sucede a muchos intelectuales, pues llega el momento en el cual él tiene la arrogancia o el orgullo o el arrojo de querer materializar esa ciudad ideal, esa república que él había pensado. Y entonces él funciona como un spin doctor, diríamos, soy un consejero áulico de un gobernante y él busca qué gobernante puede él influir para construir ese mundo perfecto, porque para mí las utopías son un mundo perfecto, una sociedad idílica creada en la Tierra. ¿Tú crees que las utopías tienen en su seno el germen de su propia perversión? Casi todas, como en el caso de Platón. Entonces Platón busca a un tirano, que es como se decía en la antigua Grecia, los dictadores. Se va a Siracusa, empieza a camelárselo para que construya ese mundo ideal. No le parece bien la idea al dictador, encarcela a Platón, lo vende como Sí, es que esclavo, logra termina. escapar, Su sino allí es una una desgracia. desgracia, una vida muy Menos aventurera. mal que le encuentran y lo salvan de aquella Un y... discípulo Sí. compra su libertad, él vuelve a Atenas, pero como él seguía RQR, de nuevo el canto de la sirena le parece, le sucede como a Ulises. Claro, es que es lo que te iba a decir. Estamos viendo la Odisea, ¿no? Ulises seducido por los cantos de sirenas, pero se supo atar al mástil para no caer en la Y tentación. llenarse el oído de cera. Claro, pero él, en cambio, Platón va 3 veces a Siracusa, Se su deja sirena. seducir por la sirena, vuelve cuando hay un nuevo dictador en Siracusa, intenta de nuevo convencerlo para construir ese mundo perfecto, le sale la cosa rana, regresa a Atenas y una tercera vez lo intenta. Es decir, es ese orgullo del intelectual de querer que la realidad se amolde a su idealidad. Su utopía se quedó al final en un plano meramente teórico, pero tuvo un enorme potencial de arrastre para el resto de la historia. Puede simbolizar, bueno, lo estás diciendo un poco, ¿no? Pero esa metáfora de la sirena de Siracusa, la atracción fatal que tienen los filósofos por la política. Los intelectuales, sin duda, pero esto es una cosa que hoy día es el pan nuestro de cada día. Esto no ha cambiado. Hay muchas veces que los intelectuales, por prurito, por vanidad, se arriman al poderoso buscando influir en el poderoso con sus ideas. Otras veces también lo que buscan es darle presencia mediática o a veces compartir esas migajas del poder. Esa notoriedad buscada por los intelectuales es una constante a lo largo de la historia. Sí, es que tenemos muchos ejemplos que vamos a ir desgranando, pero ya para terminar con Platón, ¿qué lecciones crees que podemos tomar?
de esa ilusión suya y de ese desencanto, ¿no? Y de esa frustración. Bueno, pues él Un naufragio, a fin de cuentas, ya que hablábamos sí, de Ulises, él Ulises el dimitió retorno. de seguir con su idea, pero Sí, él no la abandonó nunca. Hubiera sido una sociedad, una felicidad muy sosa, muy aburrida, porque él no le gustaban los músicos ni los literatos, los poetas, porque decían que ablandaban el corazón del hombre. Hubiera sido una dictadura. Gobernaban los filósofos, luego los militares, y estableció una especie de sí. comunismo de mujeres, porque las relaciones sexuales estaban hechas no buscando la atracción, sino sencillamente una eugenesia, una búsqueda de las mujeres mejor dotadas físicamente con los guerreros más fuertes para tener hijos que lo educara el Estado como militares. Era una sociedad perfecta, muy peligrosa. Si se hubiera materializado hubiera sido un experimento totalitario en gran medida. Y estás hablando de los Sí. intelectuales. ¿En qué medida los intelectuales eh, pueden influir, filósofos, Mm. escritores, artistas, ayudan a construir y a deconstruir esas utopías de las que Muchísimo. hablas? Todos los grandes utópicos, es decir, los ideólogos de utopías y los arquitectos de estas Mm, utopías, cuando han intentado materializarla, todos son gente muy dogmática y muchos de ellos, algunos psicópatas, pero sobre todo son muy fanáticos, ¿eh? Y lo que quieren en este mundo perfecto es construir una sociedad que se escape a la realidad, una sociedad idílica, muchas veces impuesta. Y todos son o han sido grandes manipuladores de masas, de la psicología de las masas. Claro, fíjate, te quería preguntar por ese perfil, ¿no? Porque es cierto, son hombres distantes y vamos viéndolo con ese recorrido que haces tú por Mm. esos 2500 años, que es fascinante, lo va a disfrutar usted muchísimo. Pues con ese recorrido uno va viendo que es que son hombres que estaban distantes de la realidad Eh, porque ellos vivían en su mundo en su torre utópico, de en sus marfil. teorías, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y pueden tener dentro una especie de medio narcisismo, ahora que se ha puesto tan de moda la palabra narcisismo, ¿no? Pero un narcisismo intelectual de querer dejar algo para la posteridad Todos ellos. sin pararse a tocar al pueblo llano y decir si esto es posible Por o no. supuesto, todos ellos. Eran gente, la inmensa mayoría de ellos, eran gente que vivían desconectados con la realidad, con el funcionamiento del mercado, con lo que es la heterogeneidad de la sociedad. Todos muy narcisistas, gente muy pagada de sí misma, son Mm. ególatras, tienen muchas veces un complejo de superioridad o un sentimiento autorreferencial de ellos mismos prodigioso. Se creen más listos que nadie y entonces tenían un carisma, todos ellos impresionante. Y este carisma lo llevaba, por una parte en su escrito, sobre todo en su discurso, a prometer una esperanza muy rápida, de autopista, pero también a remover las bajas pasiones humanas. El odio, el rencor, el resentimiento y la envidia atizaban todo esto, un cóctel como James Bond, que le gusta el martini agitado pero no batido, se lo servían al pueblo y tenían a una enorme cantidad de masa humana detrás. ¿Tú crees que puede existir una utopía sin sacrificio de la libertad individual? Porque al final lo que vemos es que casi todas terminan en totalitarismos, en sociedades que lo que hacen es abusar del pueblo. O sea, se ha vendido una Mm. proclama que luego cuando se pone a funcionar realmente, pues eso termina en un régimen totalitario. Todas sacrifican la libertad individual salvo una, que es la que, bajo mi punto de vista, funcionó largo Los tiempo en la historia. jesuitas. Los jesuitas, las misiones, las reducciones jesuíticas del Paraguay. Bueno, y Si los pensamos, kibbutz, ¿no? También hablas de los ellos, kibbutz han también. funcionado. Luego había, porque los kibbutz, uno entra por voluntad propia y se sale por voluntad propia. Ha habido algunas utopías, como la de los cátaros, Mm. que uno entraba por voluntad propia, se podía salir. Pero, o sea, no eran imposiciones, eran sociedades buscadas como los socialistas utópicos del siglo XIX. No era una imposición violenta a la fuerza, donde corriera la sangre, pero en definitiva, todos los utópicos consideran que su mundo es el de los puros. ¿Cuáles son los otros? Los impuros, y con eso no querían nada. ¿Qué ingredientes crees que tenían que les permitieron perdurar más a estas en concreto? Decimos a los jesuitas en Paraguay, hasta que Carlos III decidió que no más, y a los kibbutz, Bueno, los, que habrá, claro, estar en una zona los la Franja de jesuitas, Gaza. porque ellos, con el descubrimiento de América, es un nuevo mundo, es un Edén, un vergel, como el paraíso terrenal, que no hubiera pasado el tiempo. La única utopía colectiva, no tiene un autor intelectual único, individual. Entonces los jesuitas eran una estirpe
de intelectuales, aventureros y científicos de la Iglesia eran hombres muy bien formados intelectualmente, académicamente, teológicamente, físicamente, pero eran muy pragmáticos. Entonces fue combinar un idealismo con un enorme pragmatismo, respetando las leyes de India y las leyes de España que se habían proclamado, se habían hecho para respetar a los indios, a la cultura indígena en América, considerarlos personas con alma súbdito de la corona española, que había que respetarlos, que no podían ser esclavizados. Entonces ellos durante más de 150 años, en estas reducciones, ellos lo que hacen es conciliar la cultura guaraní con la hispánica y la europea. Y esa utopía sí funcionó. Y sin embargo terminó muriendo. Termina muriendo. Mandato real, por otro lado. Bueno, pues uno de los mejores reyes de la historia de España, Carlos III, paradójicamente, pues se suprime la Compañía de Jesús, expulsa a los jesuitas de todos los reinos de España y esas reducciones llegaron a ser unas 50, decenas de miles de indios guaraníes fueron acogidos en ellas para librarlos del asalto de los bandeirantes portugueses, brasileños que los querían capturar para esclavizar. Poco después entran estas misiones en manos de obispados y de unos administradores apostólicos que las hunden. Y sobre todo cuando se emancipan los antiguos virreinatos de España, surgen unos nuevos países, se independizan, ya van esos nuevos países a exterminar los indios. Qué curioso, esos indios guaraníes se sintieron ya extranjeros en su recién estrenado país. Vamos aquí a un término filosófico, ¿no? Pero ese eterno retorno del que han escrito tantos filósofos, entre otros Nietzsche, que lo mencionábamos, y los estoicos, y cómo el ser humano crea pero termina destruyendo, y tiene felicidad y tiene éxito y acaba con ella, ¿no? Y lo vemos ahí. Porque va en nuestro ADN. Si nosotros somos un sapiens sapiens, nuestro cerebro, es decir, nuestra inteligencia emocional es la misma que los hombres que pintaron las cuevas de Altamira. No somos capaces de aprender. No variamos nada. Nuestra condición humana es la misma, pero además cada generación pues repite muchos de los errores de las precedentes o lo que nosotros consideramos que son errores, otros no. Entonces, efectivamente, es un motor de una atracción para muchísima gente el buscar un mundo perfecto, pero muy rápidamente que ellos vivan en la tierra, que les dé una felicidad material e inmaterial también, y eso sí son enemigos que sean condenados. Voy a ir ahora, me voy a detener en Tomás Moro. Lo mencionábamos, Tomás Moro es especialmente significativo porque él es el que creó el término de utopía como tal. Utopía venía del griego, es ningún lugar, nada. Realmente tiene su sentido que cogiese ese término, ¿no? Porque la utopía es algo que termina no existiendo, ¿no? Pero este hombre construyó una utopía que tampoco funcionó. Y cuando hablaba, y a mí me gustaba mucho en el libro, explicabas que él no tomó nota de las leyes de Burgos, él solamente promocionaba las de su propio país, ¿no? Las bonanzas del país, y él dio pasos muy significativos porque fue el primero de los primeros en querer la igualdad para la mujer y para el hombre, ¿no? Tomás Moro era una figura fascinante, él era un jurista, era un abogado en ejercicio, que además fue mandado por la corona inglesa para negociar un tratado comercial a los Países Bajos con los comerciantes holandeses. Era un teólogo también, primer ministro de Enrique VIII. Era un hombre muy pragmático, pero también muy idealista. Y al hilo del descubrimiento de América, él lo que hace es, como tú has dicho, imaginar un no lugar, una isla imaginaria, utopía, y crear una sociedad perfecta. Pero fíjate, no abolía la esclavitud, no tomaba eso de las leyes de Burgos que decía, ¿no? Eso es que él era inglés. Entonces los ingleses son gente donde Inglaterra es lo más grande del mundo para ellos, y no tomó como referencia absolutamente nada de Platón. Solo de la progresista legislación española, porque la Escuela de Salamanca, de teólogos y de juristas de la Universidad de Salamanca, son estos españoles los creadores del derecho de gente, lo que hoy llamamos el derecho internacional, y son los primeros fundamentos de los derechos humanos. Él no le interesaba para nada esta tradición legislativa española, y él imagina en una novela, digamos, esta sociedad perfecta. Fíjate, su utopía de sociedad perfecta no funcionó
Pero él tenía otra utopía que era el sueño pues de ser leal a sus principios y de la igualdad y de la justicia, ¿no? Y cuando consideró que no se estaba siendo justo con la reina en ese momento y él se pronunció, eso tuvo unas consecuencias para él tales como que Enrique VIII le cortaba la cabeza. Le cortó la cabeza. Lo mismo que se la va a cortar a Ana Bolena y a otras mujeres suyas y a otros de sus consejeros, como a Cromwell, a Thomas Cromwell. Él era un hombre con una rectitud moral muy grande, está en desacuerdo con el divorcio de Enrique VIII y sobre todo con crear una iglesia nacional en Inglaterra, la iglesia anglicana. Eso le costó la cabeza. Cuando yo escribí el libro fui a a visitar a Tomás Moro y me fui a la National Gallery a ver los retratos que había de Tomás Moro y fue un reencuentro con él. Y por supuesto visitar la Torre de Londres donde estuvo encarcelado. Sí, luego cuando uno se imagina ahí la cabeza, ¿no? En el puente con en el palo, ¿no? Y toda la historia que cuentas de la hija, bueno, léaselo usted porque realmente Londres tiene una visita que es Tomás Moro, ¿no? Sí, Conocer entre otras. Londres Sí que merece cualquier tipo de visita, pero la excusa de, bueno, voy a ver el itinerario de Tomás Moro, pues fantástico. Que en el libro además nos vas descubriendo que para contarnos muchas de estas utopías, tú has hecho viajes, has estado en los sitios, has visto a la gente, por ejemplo pasaba con los kibbutz, ¿no? Que tú quisiste ir, fuiste y te marchaste, pero te decían más, pero estuviste ahí, lo vistes, ¿no? Otro de los personajes que creo que es esencial que tratemos, porque el libro está lleno, digo, de utopías, pero uno clave sin duda es Robespierre, ¿no? Ese hombre de maniqueísmos que lo defines, que está o el bien absoluto o el mal absoluto, y que fue un gran utópico y quería una sociedad perfecta, pero terminó siendo un gran totalitarista. Un influencer llamado Robespierre. Sí. En París y en otras ciudades de Francia había tiendas donde vendían souvenirs, recuerdos con la imagen de Robespierre. Un abogado muy carismático, un intelectual que no tenía ni idea de la vida comercial, del funcionamiento de la economía, pero él tenía una idea de una república virtuosa en la cabeza, de una pureza moralista enorme, y en un año y medio, cuando él se hace con el poder en Francia e instaura el terror, los comités de salud pública guillotinando a miles de personas, a todos aquellos sospechosos de estar en contra de su ideario, él elimina la religión católica, crea una nueva religión a la diosa razón, el calendario lo renombra porque era una nueva etapa. Sí. Él impone un clima de terror, de delación y de miedo en Francia, junto con algunos ideales muy democráticos que tenía él, pero es tal esa sensación de histeria colectiva, de estar aterrorizada la masa, que en un solo día lo deponen, lo guillotinan y su sangre fue la última que corrió en Francia. Y la pregunta, cuando uno estudia personajes así, que ha ocurrido muchas veces en la historia, dice, pero ¿el que fue al final es el que era siempre? ¿El del principio existía realmente y se fue pervirtiendo y no se dio ni cuenta? Muy buena pregunta. Todos tienen una base ellos son, hacen lo que son. Lo que sucede es que luego muchos de ellos mueren de éxito. En el momento culmen de sus vidas, cuando ya se ven en el poder, pues la capacidad carismática de arrastrar a las masas, de tener un pico de oro excepcional, de ver cómo sus ideas son asumidas por la gente, de cómo sus emociones arrastran multitudes, esa gente, digamos, que se viene tan arriba, pierden ya cualquier tipo de sentido de la realidad y ya no pueden detenerse. Es como si fueran con una bicicleta cuesta abajo y sin freno. Pero ¿tú no crees, Emilio, que el ser humano saca lo que tiene dentro y entonces cuando uno tiene éxitos y tiene bondad va a ser bueno? Tomás Moro tenía éxito, o sea, es que más éxito no podía tener, por encima tenía al rey. Y sin embargo mantuvo sus principios e ideales y le costó la vida, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que lo que tienen dentro es sucio, pues suciedad, pues lo que sale es suciedad, ¿no? Lo que tienen es fanatismo. Todos los grandes utópicos han sido dogmáticos, pero con una radicalidad fanática. Y el fanático, tú con un fanático tú no puedes debatir, tú discutes, tú no puedes razonar, porque su mundo de las ideas es fundamentalmente de los sentimientos, de las emociones, como si con un antiguo nazi de las SS no puedes debatir, porque esta gente creyeron en cualquier utopía de la historia en su fanatismo hasta el final. Los equivocados eran el resto, son los otros. Ellos llevaban razón. Si la cosa salió mal es porque hubo una agresión por parte del enemigo. No van a bajarse jamás de la moto en ese sentido. Otro utópico también que nos escapó fue Julio Verne, que lo tratas con su socialismo utópico, pero él
con esa ciencia ficción que metía, ¿no? Decía que la tecnología podría llegar a ser, un gran avanzado, una destrucción para la sociedad, ¿no? Un elemento de destrucción. Julio Verne me cae muy bien. Julio Verne... Pero otra cosa es la autoría o la idea de las obras, ¿no? Sí, Julio Verne, él en su juventud sintió mucha simpatía por los socialistas utópicos, que casi todos fueron franceses. Él además es el autor por el que yo me envicio con la lectura. Y yo quise ser escritor gracias a Julio Verne. ¿Con qué obra? Con Viaje al centro de la Tierra, 20.000 lenguas de viaje Yo los 500 submarino. millones de Begun. Cuando crea esos dos mundos, ¿no? Esos dos mundos que se crean los personajes, pero sí. Esa es una maravilla, con esa dicotomía que él escribe, viaja a la luna. Entonces, pues todavía mantengo yo el borrador de ese cuento, que lo presenté. Gané un premio en mi colegio. Y entonces a él lo que le queda a Julio Verne es una pasión desbordada por la ciencia y por el progreso técnico y por crear mundos perfectos aparte del mundo. Pensemos en Viaje al centro de la Tierra, el Nautilus, donde está el Capitán Nemo, el rayo de la isla del fin del mundo, el rayo verde. Fue un escritor que, un bestseller. Con sus novelas lo que hacía era enganchar a muchísima gente y transmitir esta idea por unas sociedades perfectas. Pero Julio Verne, lo mismo que otros socialistas utópicos, nunca le hicieron mal a nadie. ¿Tú crees que el soñar con las utopías es una muestra de esperanza o de soberbia humana? Depende. Para mí de soberbia. Lo que pasa es que hay mucha gente que las utopías son para ellos un faro de esperanza, mientras que hay otro tipo de personas que lo que tienen son ideales, y estos ideales, estos principios, lo que les hace es, vamos a ver lo bueno que tiene el pasado, vamos a quedarnos con lo bueno de la historia, vamos a ver dentro de lo novedoso lo que merece la pena aplicarse. Oye, y entre lo que merece la pena ser conservado y lo nuevo, vamos a buscar un progreso poco a poco. Son gente más realista. Hay gente que son utópicos, pero es que les va la marcha en el sentido de que también es muy sencillo cuando alguien a ti te promete una sociedad perfecta donde tú vas a ser redimido, donde los agravios reales o inventados que tú tienes se te van a resarcir, vas a vivir muy bien y encima tus enemigos serán castigados. Vaya, esto engancha a mucha gente. ¿Tú crees que hoy tenemos utopías cerca que pueden estar disfrazadas de discursos políticos? De buenismo, sin duda. El mundo woke. El mundo woke, para mí, si nos movemos en el universo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, donde está la fuerza y el lado tenebroso, el mundo woke sería Darth Vader bajo la careta de Yoda. El mundo woke, con todos estos sesgos identitarios que tienen en la raza, la teoría crítica de la raza que ellos proponen, de esa teoría sobre el feminismo, de compartimentar la sociedad, dividir la sociedad en trincheras y buscar un mundo de un dogmatismo extremo donde están los puros y los impuros, donde los ortodoxos son los únicos que tienen derecho a vivir y los heterodoxos son cancelados, son proscritos. No me cabe la menor duda de que es una utopía que está hoy día muy en boga. Hablamos de los populismos, sin duda. ¿Y tú crees que los populismos, ya que nos metemos ahí, crees que necesitan tener unas ideas con las que convencer a la sociedad o basta con que tengan un enemigo? Porque a veces simplemente ves un enemigo. El populismo siempre ha existido, María. En la antigua Grecia los populistas eran los demagogos, ¿verdad? Y entonces una cosa son los populistas y otra los políticos populares. Julio César es el creador del Partido Popular. En Roma es una manera de fusionar la aristocracia, darle a la plebe, a los que no forman parte de la nobleza, también una parte de protagonismo. Entonces, pues, los populistas siempre van a tener un ideario, y que es en el sentido de tener una fórmula muy sencilla para problemas muy complejos, pero son unos expertos, son muy carismáticos y todos tienen un punto en común, es aportar esperanza, pero también atizar los bajos instintos de las personas. Y es que esto funciona, dominan los medios de comunicación, dominan la puesta en escena, y cuando la gente está
en una época de crisis en las sociedades, o sobre todo en un mundo que está desapareciendo y otro nuevo que se está alumbrando, muchísima gente se sube a ese tren, y esa es la razón del éxito. Podría haber una relación muy fuerte, la hay, de hecho, entre populismos y utopías, Claro. ¿no? Pero con la gran diferenciación de que los populismos generan enemigos y las utopías lo que se supone es que desde el principio lo que buscan es la perfección. Sí, pero muchas utopías llevan el germen de la Sí, enemistad. decíamos al principio. El ese germen del comunismo odio. soviético, el fascismo italiano, el nazismo. En Alemania, el Reich de los 1000 años, que fueron 12 tristes primaveras. Ellos crearon todos estos ideólogos, crearon totalitarios, sociedades para ellos perfectas, donde los que no pensaban como ellos eran enemigos a exterminar. ¿Dónde crees que está ese principio, ese pequeño germen que es el que hace que lo que era un sueño en una utopía empiece a ser una pesadilla y termine siendo la gran pesadilla? En el momento que se empiezan a aplicar. Muchas de ellas nada Con más. su misma gestación y nacimiento. Efectivamente, nada más alumbrarse, nada más empezar a aplicarse, llevan implícito ya ese germen, es un virus que se empieza a desarrollar, y todo el que no piensa como ellos, pues son puestos o en otro lugar o directamente en el paredón. ¿Cuál ha sido la que más te ha impactado a ti, de todas las que has estado narrando? Bueno, mi admiración por las misiones jesuíticas es que si uno recuerda la música de la misión, Bueno, la que ha funcionado. la banda sonora es que una música de oboe se me cuela en el corazón. La más impactante fue, por ejemplo, Savonarola en Florencia, Sí. a finales del siglo XV, la rebelión anabaptista de Münster en el siglo XVI, Sí. unos chiflados protestantes que querían tener una wifi con Dios para hablar directamente, Sí. profetas, sastres y panaderos que instauran durante varios meses en una ciudad una dictadura terrorífica donde se lleva al canibalismo, ya que la gente comiera excrementos, mierda, la mierda de los animales mezclada con hierbas, mientras obviamente los dirigentes comían opulentamente. Y luego, pues en el siglo XX, el nazismo, ¿no? El nazismo es la única utopía biológica que ha habido en la historia. Defendían una raza, como era la raza aria, que tenía derecho a dominar Europa y parte de Asia, eliminando a los que consideraban subhumanos. Es una cosa tremenda cuando uno ve los aspectos utópicos que tuvo. La ese estrategia nazismo. fue perfecta, porque Hitler empezó con el Putsch de Múnich en el 23, vio que aquello le suponía ir a la cárcel, que le ilegalizaran el partido, y dijo, tengo que cambiar de estrategia. Y la estrategia ya fue esperar el momento, y con ese populismo, ¿no?, lo que necesitaba oír el pueblo. Ahí tuvo esa voz mesiánica. Bueno, desde el principio Hitler, lo mismo que Mussolini, ellos tienen su epifanía en la Primera Guerra Mundial. Y creó enemigos. Muchísimo, pero es que les daba igual. Entre eso de crear enemigos, ellos lo que quieren es adeptos. Y luego los enemigos ya se encargarán ellos de lo mismo que Lenin Claro, o pero Stalin. con los enemigos justifican muchas de sus actuaciones y además van ganando adeptos porque sienten que necesitan a este líder para que les salve de esos enemigos, ¿no? Claro, y además porque es el faro de esperanza, el motor, el que le está dando muchas soluciones, el que está removiendo esos bajos instintos de la gente. Hitler empieza tomando a Mussolini como referente, al final el Führer será mucho más totalitario que el Duce. Bueno, vamos a hacer una anécdota graciosa, pero claro, él toma a Mussolini como ejemplo, él hace la marcha, no la del Putsch de Múnich, pero Sí. Mussolini no había, él se quedó en Milán, él no iba a Roma en la marcha. No, Mussolini lo inventa todo. Mussolini hoy día Fue un nosotros fenómeno, lo vamos. vemos como en muchas de las filmaciones, en los documentales, nos Sí. da risa porque parece un personaje histriónico de una película Absolutamente. de Fellini, de Amarcord. Esas poses que tenía, era como una primadonna con una voz muy bonita, unos gestos que hace un actor entre un cantante de ópera y un actor de cine mudo, pero crea una forma de contacto con la gente muy populista en ese sentido, idea las campañas políticas modernas, crea una parafernalia, él tiene una mirada puesta, un ojo en el retrovisor para devolverle a Italia la grandeza de la Roma imperial junto con una tercera vía, que no sea ni el comunismo ni la democracia, el fascismo. Entonces era una cosa muy moderna, pero una utopía en ese sentido de construir una Italia imperial, un mundo fascista
algo totalitario donde el gobierno, el Estado lo iba a regir todo y sobre todo él estaba obsesionado con crear un hombre nuevo, un italiano nuevo que fuera un superhombre que replicara las hazañas de la Roma imperial. Fíjate, estamos describiendo a algunos de, de esos constructores de utopías, Mussolini, ¿no? Decías histriónico, parahistriónico sin duda Hitler, porque en otro momento no habría podido funcionar, ¿no? Pero ahí sí que se necesitaba esa vehemencia con la que hablaba él, esos movimientos tan exagerados, esos gritos. Y luego tenemos en contraste a otros cultos, eruditos, porque desde luego Hitler no se caracterizaba tampoco por su gran cultura, como por ejemplo estábamos diciendo Tomás Moro, por supuesto Platón, Robespierre. Viendo estos contrastes, que los hay, ¿qué similitudes has encontrado tú? ¿Qué puntos en común has encontrado, más allá de ese narcisismo mesiánico, que te ha llamado la atención y que comparten todos? El fanatismo, el dogmatismo, el creerse llamados todos para hacer algo muy importante en la vida, el tener un carisma oscuro, el ser tan narcisistas que le da igual la gente. Ellos lo que quieren es buscar adeptos, algunos de ellos psicópatas, otros no. Entonces estos son los elementos. Hitler fue un nini durante unos 5 años de su vida, era un pintor callejero que vivía mendigando, vivía en centros de acogida. Él era un autodidacta, no llegó a terminar el instituto. Mussolini sí tenía más cultura que Hitler, pero todos ellos tienen el sentido de que han nacido para hacer algo grande y que lo tienen que hacer de una forma muy rápida. Este sentimiento de creerse por encima de la humanidad, o sobre todo que ellos han venido a este mundo para crear algo absolutamente radical y distinto, es una constante en todos ellos. ¿Cuál crees tú que es nuestro próximo ideal utópico? ¿Puede ser la tecnología? Sin duda. Cuando uno lee lo que hacen en Silicon Valley todas las grandes compañías tecnológicas que invierten miles de millones de dólares, bueno, invierten más que el Producto Interior Bruto español en desarrollos de nanotecnología, de medicina, de experimentos médicos para reprogramarnos genéticamente, buscando con la inteligencia artificial. Eso lo que puede llegar de aquí a pocas décadas es a crear unos superhombres en el sentido de unas máquinas biológicas que se conviertan en algunas personas que puedan vivir, no sé, María, 200 años, 250 años. Bueno, eso prácticamente lo estamos tocando. Fíjate, en estos días Elon Musk está hablando del teletransporte. Efectivamente. Somos ceros unos, parece que eso se puede hacer. Se puede llegar. Y nos parece imposible, ¿no? Pero es que estamos haciendo videollamadas a tiempo real y estamos viendo a una persona en otro sitio. Bueno, Internet hace 30 años, eso sí que era una utopía, ¿no? Mi cerebro todavía no lo procesa, tengo que reconocer. Entonces, pues habrá una élite, una casta de gente con un enorme poder económico que sí acceda a esta longevidad. Pero yo te hago a ti una reflexión. Tú imagínate que a ti te dan la oportunidad en un momento de que tú vivas 200 o 250 años. Pero la gente que tú conoces no tiene acceso, esa gente va a morir, la gente que tú has querido, con la que tú has relacionado. ¿Hasta qué punto merecería la pena si nosotros fuéramos capaces de vivir tanto, pero la gente que nos rodea no? ¿Qué sería la vida? Como unos ciclos de conocer a gente, quererla, enamorarlos, tener amigos muy fuertes, irlos perdiendo para luego suplantarlos por otros. Esto abre debates muy grandes porque, claro, Muchísimo. La tecnología está avanzando mucho, la ciencia también. Se llega a hablar incluso de la muerte, ¿no? Y de que va a llegar un momento en el que vamos a poder elegir si queremos vivir o no. No sé, hablamos de lo que se dice que está por ahí, ¿no? Pero si eso llega se abren grandes debates, ¿no? Porque el mundo no puede seguir creciendo si la gente no muere. Muy complicado. Y desde luego si mueren solamente unos y otros se quedan, estar viendo que se va gente que quieres, yo creo que eso es desgarrador, ¿no? Pues hacia ese mundo vamos. Hacia ese mundo vamos, o hacia un mundo de lo que es la nube. Lo que es la nube, oye, sube esto a la nube, sube estos datos. Teilhard de Chardin, un jesuita, él decía que hablaba de la noosfera como una capa de la atmósfera donde estaban todos los recuerdos
los pensamientos de la gente que había vivido. Esto me recuerda al discurso final, este monólogo tan maravilloso de Las lágrimas en la lluvia, de Blade Runner. Todo esto, bueno todos nuestros pensamientos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Es precioso. Pues a lo mejor llega un momento en el que todos nuestros pensamientos, toda nuestra conciencia, somos capaces de trasvasarla a un pendrive y que eso, lo que hemos sido, lo que somos, se almacene en algún lugar y continuamos siendo esa supraconciencia después de la muerte. Yo qué sé. De hecho, hay ya tecnólogos de Silicon Valley que lo No, están haciendo. están en eso. Elon Musk está haciendo una nube en la que se supone que podrán plasmar ahí todo lo que tenemos nosotros en el cerebro, ¿no? Sí. Eso nos lleva también a pensar, ¿podrá haber un mundo como aquella película de Avatar en la que en otro cuerpo tú metes el cerebro? ¿Cuántas cosas, ¿no? ¿Cuántas incógnitas? Hacia esa utopía vamos. Yo creo que vamos hacia la utopía técnico-científicas. Es mi sensación, por lo que yo estoy viendo. Ten en cuenta que yo soy escritor e historiador, entonces yo reconstruyo, yo miro con un catalejo, con unos prismáticos del pasado, para recrearlo. El futuro todavía, si nosotros vamos a un bazar chino y compramos una bola en los chinos, todavía no somos capaces de leer el porvenir. Dices una cosa muy interesante, una reflexión que es, el ser humano, las sociedades no tienen paciencia, las utopías no tienen paciencia. Ninguna. ¿Es ese quizá el gran enemigo de los sueños utópicos? Sin duda, ellos tienen muchísima prisa. Quieren realizarlo todo, entre otras cosas, porque los ideólogos que la llevan a cabo quieren en su vida ver su obra. Lo quieren todo muy rápido, de forma muy acelerada. Eso de gestionar el tiempo, ellos no lo llevan bien. Lo que quieren es la aplicación rapidísima, como si fuera un Fórmula 1, ¿no? Para aplicarlo todo. En ese sentido, sí, es una constante más. Y con este pedazo de estudio, análisis que has hecho, ¿qué conclusiones sacas si te pidiese la fórmula casi para que pudiese funcionar una utopía, si es que alguna puede funcionar, qué ingredientes le pondrías tú a esa fórmula? Don Quijote no era utópico, era idealista. Yo soy de los que antes que la utopía, porque la inmensa mayoría de ellos han terminado muy mal en la historia, yo soy de los que prefiere tener ideales, una serie de principios, convicciones y ver cómo la sociedad pues, va progresando, se van estableciendo reformas que nos hagan avanzar, pero sin la imposición y sobre todo sin estas utopías de la hemoglobina, que son una exaltación de la sangre tan violenta que han causado tantísimo dolor, tanta miseria económica, tanta ruina social. Esas son las enseñanzas que yo he obtenido con el libro. Voces mesiánicas, ¿no? Que al final es lo que recoges. Siempre son unas voces mesiánicas, unos profetas de sí mismos que creen estar en contacto directo con Dios, tener una internet con Dios o WhatsApp que ellos le manden al pasado o al alma colectiva de un pueblo. Hay que tentarse la ropa. Qué interesante, si es que se lo decía yo cuando empezaba. Y esto es nada, esto es solo una minucia comparada con todo lo que va a encontrar usted en el libro. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ti, María, ha sido un auténtico placer estar contigo. Hemos navegado un poco, nos quedan tantas cosas, pero claro, podríamos estar, y usted lo que tiene que hacer es leer el libro y disfrutar con esa lectura, por ese recorrido, como digo, de casi 2.500 años. Nos vemos la semana que viene, aquí, de nuevo, en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.